Y hoy comenzamos descubriendo parte de la historia del municipio de Mazarrón, ligada, eso sí, al mar Mediterráneo. El que están viendo es una de las maquetas de uno de los barcos fenicios que se descubrió en esa zona del Mediterráneo. Fíjense, en el año 7 a.C. fue uno de los primeros descubrimientos que se hizo, porque más tarde fueron apareciendo otras embarcaciones. Vamos a conocer esa historia que además nos revela muchas anécdotas y nos, Ballena nos da a conocer parte de este municipio, el por qué somos así ahora. Efectivamente, es decir, es que además Mazarrón no es solamente playa, no es solamente turismo, no es solamente ocio, no es solamente gastronomía. Mazarrón también es historia. De hecho, los dos barcos fenicios que se han encontrado y que están hundidos en la playa de la isla son los barcos más antiguos que se conocen o que se han hallado en el Mediterráneo. Estamos con Joaquín Sánchez, que es informador turístico del Ayuntamiento de Mazarrón. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Francisco, ¿cómo estamos? Y esta sería una reproducción de cualquiera de esos dos barcos, ¿no? De esos dos pecios que se han encontrado. Exactamente. Esta sería una maqueta del barco a escala 1:3 y estos barcos se llamaban hipos. Hipos por el remate de la cabeza de caballo que tenía en la proa. El mascarón de proa, efectivamente, es decir, esa cabeza de caballo que habéis reproducido. Exactamente. Y en este caso no se encontró, por eso lo tenemos ahí impuesto como en cristal, pero sí que se encontraba en este tipo de barcos que vemos aquí, ¿vale? Entiendo que esas embarcaciones lo que nos reproducen es la forma de navegar que tenían los fenicios. Hablamos del siglo VII a.C. Y también nos habla mucho del comercio. Exactamente. Este tipo de barcos tenían una navegación de cabotaje, es decir, no se metían en alta mar, pero sí que iban costeando por toda lo que era la costa para hacer, transacciones de comercio. De hecho, el Mazarrón 2 se encontró, no sé si podéis captar lo que lleva en el interior del barco, que llevan unos minerales. Esos minerales eran unas aleaciones de plata llamado litargirio, que de hecho cuando se encontró el pez hundido se encontraba también con esa clase de minerales, alguna anforita y demás. Entonces, como ya sabemos por ese encuentro, que se dedicaban sobre todo al comercio. Aparte, eran muy buenos navegantes porque incluso se atrevían a navegar por la noche guiándose a través de las estrellas. Fíjate, sí, la capacidad que tenían para moverse a través del mar, para potenciar. Siempre se ha dicho que los fenicios han sido los mejores comerciantes de la historia. Exactamente, eran muy buenos. De hecho, por curiosidad, si queréis ver el tamaño real del barco, eran unos 8 metros de lora por unos 2,20 de ancho. Si podéis captar la silueta que tenéis aquí en el suelo más oscurita, ahí podemos ver el tamaño real que era. Como veis, no eran barcos muy grandes porque se dedicaban al comercio y a la navegación de cabotaje. Sí que es verdad que habría un barco más grande en el interior que, proveía a estos barquitos pequeños para acercarse a la costa, y ellos se dedicaban ya a comerciar con la gente de la costa. Con la cantidad de pecios que se han descubierto en el Mediterráneo y en otros muchos mares, ¿cómo sabemos que son los más antiguos que hemos descubierto en el Mediterráneo? Pues ya sabemos que la antigüedad que tiene, hablamos del siglo 6-7 a.C., 2.700 años de antigüedad, y hasta ahora en el Mediterráneo no se ha encontrado ninguno más antiguo que este, y sobre todo mejor conservado, porque podemos ver en el pecio Mazarrón 2 el casco completo del barco, a diferencia del Mazarrón 1, que lo que se encontró fue solamente el lateral de ese barquito. Y nada, el Mazarrón 1, pues si queréis verlo, se puede visitar en el Museo del Agua de Cartagena, y el Mazarrón 2 sigue todavía bajo el agua, está encofrado en una cajita. Protegido. Está protegido, exactamente, y que en un futuro se quiere musealizar, ya sea aquí, en Cartagena, y siguen todavía investigando para ver cómo sacarlo, para sacarlo íntegramente. Sin hacerle daño, claro, sin estropearlo, sin desarmarlo. Exactamente, sin hacerle daño, porque es muy complicado un barco tan antiguo que está con el casco completo, sacarlo íntegro sin deteriorarlo un poquito más. Sin producirle daños, evidentemente, y además estamos hablando de madera y de madera hundida durante siglos. Exactamente. De hecho, se ha protegido durante tantos siglos debido a que había una capa de arena, algas y demás, y eso ha hecho una capa inoxina, ¿vale? Sin oxígeno, y eso ha hecho que de esa manera pudiese conservarse tan bien. Una vez que se ha destapado, el oxígeno ha entrado un poquito de lo que es en la madera, y a raíz de ahí pues se va a ir deteriorando cada vez más. Por eso la urgencia de sacarlo lo antes posible.
No es el único museo, esto es un centro de interpretación, el centro de interpretación del barco fenicio de Mazarrón, pero no es el único punto de interés turístico que tenemos en Mazarrón. Tenemos también el Museo del Salazón. Exactamente, tenemos la factoría romana de Salazones, que lo tenemos a unos 5 minutos de aquí, de este centro, y ahí podemos ver cómo los romanos hacían salazones de pescado, hacían salsas de pescado, el famoso garum, y cómo de esa manera tenemos la fábrica completa, bueno, semicompleta, en estado original. Podemos ver las ánforitas, podemos ver incluso las espinas del pescado de hace ya siglos y demás, todo expuesto en vitrinas, con las ánforas con las que se exportaba el salazón, el garum, y os recomiendo mucho la visita al centro porque está muy bien también. Estamos hablando evidentemente de cultura, estamos hablando de historia, pero estamos hablando de que todo esto que habéis reunido, tanto en este centro de interpretación del barco fenicio como en el Museo del Salazón, nos habla de dónde provenimos y por qué somos como somos. Exactamente, sobre todo en la tradición de la pesca que tenemos por el del salazón, en la conservación. De hecho, hoy en día seguimos todavía con métodos de salazón, ¿vale? Incluso hay tiendecitas por aquí, por la zona del puerto, y también, pues como digo, la pesca, la tradición de la pesca. Puerto Mazarrón sigue siendo pesquero y ya turismo también, evidentemente, pero venimos de ahí, es nuestra raíz y la conservamos de esa forma. Pues más o menos, para que os hagáis una idea, si yo me sitúo aquí, estaría justo donde está el mascarón de proa, y describiendo esta curva, pasando justo por delante de este barco fenicio, el Mazarrón 1, Mazarrón 2, daría exactamente igual porque es una reproducción de cualquiera de los dos, llegaríamos hasta la popa, hasta el final, con lo cual estamos hablando, pues eso, de una embarcación relativamente pequeña, en cuyo interior vamos a descubrir, pues los remos, evidentemente, eran embarcaciones que se movían con el viento y a través de la fortaleza del hombre. Exactamente, iban con el viento, cuando el viento iba en contra utilizaban los remos, pero tampoco recorrían grandes distancias en un periodo de tiempo corto, ¿no? Entonces me refiero que, como eran de cabotaje, iban siempre costeando, iban parando, iban siempre reponiéndose también de que si la comida y demás, porque iban todo el rato parando, ¿vale? Pero no hay que olvidar tampoco que venían del Líbano, del otro lado del Mediterráneo, ¿vale? Entonces eran pequeñas navegaciones. Yo supongo que evidentemente lo que no vamos a saber es por qué estaban hundidos esos pecios en la playa de la isla, en Mazarrón. No se sabe si fue un naufragio o directamente que las embarcaciones ya se hicieron viejas y se hundieron. Es complicado de saber porque hay muchas teorías. Una de ellas, la que yo creo que puede ser la más real, es que aparte de que estaba muy cargado de peso con los lingotes que llevaba, que hablamos de 2.800 kilos de litargirio, del mineral que llevaba, también se cree que el exceso de peso más alguna tormenta que hubo y de la cercanía al mar, se cree que se hundió por ya te digo, una tormentita o tal, porque estaba muy cerquita del mar, no fue en alta mar ni mucho menos. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Bien, un placer. Como te digo, María, Mazarrón no es solamente ocio, no es solamente sol, que también, que evidentemente ahora mismo es lo que tenemos que exportar, no es solamente gastronomía, que también, y ahora vamos a ir a uno de los mejores restaurantes de Mazarrón, es también historia viva, porque afortunadamente la tenemos tangible gracias a este centro de interpretación y gracias al Museo del Salazón.